Toda la población de Cuba es pobre al extremo. En Cuba tienen poquitos millonarios, pero todo el mundo se está muriendo de hambre. Bien, el salario medio de Cuba son $44. El medio, no el mínimo, ojo, el salario medio son $44. Y ya que el Banco Mundial actualizó el umbral internacional de pobreza a $1,90 por día, que estos son $57 mensuales, toda la población de Cuba es pobre al extremo. Estamos $13 por debajo del nivel de pobreza extrema mundial. Estos son datos. Cobramos 44. El cubano del canal Old Hardcore repite "estos son datos", pretendiendo convencerte de que te está informando algo objetivo, que para el Banco Mundial Cuba es pobre al extremo. Pero eso es falso. Si bien para el Banco Mundial el umbral de pobreza es de $1,90 por día, el cubano agrega conclusiones cerradas que son suyas y no del Banco Mundial, que no dice que Cuba sea un país extremadamente pobre. Por el contrario, para el Banco Mundial, Cuba es este año, el 2020, un país de ingresos medios altos, pues para medir la pobreza toma en cuenta las posibilidades de acceso a diversos bienes, el precio de la comida y otros servicios, que en Cuba son de los más baratos del mundo. No porque lo diga yo, sino porque es el propio Banco Mundial el que lo evalúa. En este video voy a hablar sobre Cuba, voy a responder a las críticas del youtuber hardcore o Greenfeed, como se lo llama en un canal de boxeo que tiene. Particularmente, él refiere a 5 minutos en los que hablé de Cuba en la entrevista que me hizo un tío blanco hétero en su canal. También voy a compartir algunas impresiones que tuve cuando visité Cuba como periodista en la década del 80. Y finalmente voy a hablar de muchas falacias que se cometen cuando se debate, en particular cuando se analiza un tema en forma maniquea. ¿Usted como cubana se siente feliz? Sí, me siento feliz. Tuve la dicha, la oportunidad y la suerte de estudiar lo que me gusta y trabajo en lo que me gusta. Que a lo mejor viviendo en otro país no hubiera tenido la oportunidad. Tenemos la posibilidad de expresar lo que queremos estudiar y la posibilidad también de adquirir la carrera, que en otros países no se puede hacer porque tienes que pagar o tienes que ser hijo de mamá y papá. Yo me siento feliz y voy a seguir siendo feliz. Y voy a seguir defendiendo mi tierra al precio y al costo que sea necesario. Me siento feliz trabajando, buscándome mi dinero. Me siento feliz con mi familia. A pesar de los pesares, en este país que hay seguridad para vivir, a pesar de todas las dificultades que tenemos, sí soy feliz. Profesionalmente soy satisfecha. en el amor te va bien también. Muy bien. Si me enfermo voy a una asistencia médica y no me cobran un centavo. ¿Y cómo es la calidad de esa asistencia? Es buena, es buena. No podemos quejar. Yo problemas económicos, no, gracias a Dios, no tengo. En junio de 2019 en Cuba, el sueldo mínimo fue aumentado a $16.6 mensuales, 400 pesos cubanos, y en Haití es de $65 mensuales, en mínimo, ojo. En tanto, el salario cubano promedio, son $44 al mes. Acá pretende convencerte de que en Cuba hay tanta pobreza como en Haití. Una conclusión que el Banco Mundial no saca, puesto que tiene muy en claro que esos dólares no representan los bienes a los que se puede acceder en ambos países. Haití, el Banco Mundial lo considera entre los países más pobres del mundo y a Cuba entre los países de nivel medio alto, lo que no significa que sea un país rico ni donde se viva de manera inobjetable o insuperable. Yo quiero aclarar que yo le ofrecí un debate a esta señora Roxana es su nombre, yo le ofrecí un debate a ella a través de un tío blanco hetero después que ella hizo esta especie de entrevista con un tío blanco hetero. Un tío blanco hetero en principio me dijo si ella quiere hacer el debate. Yo ya tenía todos los documentos, lo único que me puse a hacer fue estudiar, pero al cabo como de los 4 o 5 días yo le pregunto, oye, ¿el debate va o no va? Y al final le escribe a ella de vuelta y ella dice que no. Old Hardcore miente al decir que no acepté el debate. Primero ofrece una verdad a medias y luego abiertamente miente, ya que tío blanco hétero me confirmó que Hardcore leyó directamente mis mensajes. Mi primera respuesta fue que aceptaba, pero que solo sería después de que yo actualizara mis datos sobre Cuba e hiciera un video sobre Cuba, que no le podía dar en ese momento una fecha precisa y que ahora estaba con poco tiempo porque tenía otras prioridades. Es de imaginar que yo no hubiera podido hacer el video sobre Cuba en mi canal en 4 días, pero él a los 4 días impaciente vuelve a insistir, como pueden ver en las capturas de pantalla, diciendo que cuándo sería, porque si no él no se iba a tomar el trabajo de buscar estudios sobre Cuba.
Agrego que Cuba es el tema central de su canal. Sugiere que si yo no aceptaba de inmediato la entrevista, él no buscaba estudios científicos sobre el tema central de su canal de YouTube. En el último mensaje que le mando, y que Hardcore leyó, vuelvo a decirle que acepto la entrevista, pero no inmediatamente por las razones ya enumeradas, y le envío mi email para que me escriba. ¿Para qué le voy a mandar mi email si no quiero debatir con él? Pero él miente diciendo que yo no acepté. Oculta que la primera vez le dije que sí, pero que no inmediatamente, y luego miente diciendo que le respondí que no. Acá tienen todos mis mensajes y tengo a Tío Blanco Hétero de testigo. El punto es que para Old Hardcore yo tenía que cumplir su voluntad de inmediato, y si no, él sacaba la conclusión de que me negaba. ¿No es esta una actitud autoritaria por parte de quien justamente critica a Cuba por ser autoritaria? Si le gustan las democracias y el Estado de Derecho, debería tener en cuenta que en las constituciones modernas rige el principio de autonomía, según el cual las personas tienen derecho a perseguir fines propios si no dañan a un tercero. Y no aceptar de inmediato una entrevista, pero establecer la vía para hacerlo en el futuro, no es ni un delito ni una actitud éticamente reprochable. También le dije a un tío blanco hétero en un mensaje previo que yo no había visto ningún video del canal de Old Hardcore y que tenía que evaluar si él era capaz de hablar sin caer en descalificaciones personales. El diálogo racional tiene reglas mínimas que hay que saber respetar, si no, no tiene sentido un debate. Y saber si él podía hablar desde un marco más objetivo que el de su experiencia personal, y le puse el ejemplo de que leí fascinada la autobiografía del escritor cubano Reinaldo Arenas, perseguido cruelmente en Cuba muchas décadas atrás por ser disidente. Pero que si este escritor viviera no me pondría a debatir con él la situación general de Cuba porque sería lo mismo que ponerme a debatir sobre urbanismo con el sobreviviente del derrumbe de un edificio, salvo que Arenas sí estuviera al tanto de estudios científicos sobre el tema. Old Hardcore, en los 2 videos que me dedicó, habla más de su experiencia y de la de su familia que de otra cosa. Eso no es suficiente para describir a todo un país. Si se contentara con relatar su experiencia personal no habría ningún problema, pero él saca conclusiones generales y cuando informa sobre datos institucionales no sabe leerlos y agrega erróneamente conclusiones que los estudios no sacan, como que para el Banco Mundial Cuba es un país de pobreza extrema. Ver algunos videos del canal de Old Hardcore me llevaría tiempo y le pedí tiempo, un poco de paciencia. Pero como a él no le gustó que pospusiera la entrevista, mintió ante más de 60.000 personas diciendo que al final no acepté. Jamás me escribió, pese a haberle enviado mi email. Luego de que publicara sus 2 videos, recibí una catarata de insultos en muchísimos videos de mi canal. Mucha gente diciendo que se desuscribía porque yo era pro-cubana, algo que no es cierto. ¡Zurda empobrecedora! ¡Que eres el fin de la humanidad! ¿Para qué habrás nacido? ¡Vieja! Entre paréntesis, vieja sí, pero eso no vuelve más falso lo que digo. Yo no estoy criticando a Roxana. No pongan más que la vieja, no sé qué, no sé cuánto. No pongan más eso. O sea, yo estoy criticando sus ideas. Son las colas o las filas, como se le llama en otros países, a la entrada de los comedores sociales, las paradas de mandas en los bancos solidarios de alimentos durante las últimas semanas. Cuando yo me fui a Cuba ella se veía mucho más joven. Con grandes dificultades. Hace 30 años y que había leído y que lee cosas sobre Cuba y que por eso yo no la voy a convencer a ella. La verdad es que no me interesa convencer a este tipo de personas, pero sí le respondo porque considero que son las personas más peligrosas que hay. Decir que soy el tipo de persona más peligrosa que existe no es debatir mis ideas, es cuestionar mi persona. Eso se llama falacia ad hominem, ataque personal, y es un desvío del tema, no es un argumento. No solo eso, sino que tituló los 2 videos que me dedicó Las mentiras de Roxana Kramer. Mentir es decir algo con la convicción de que es falso. De modo que no se trata simplemente de un disenso, él lo que está diciendo es que yo de mala fe estoy tergiversando algo que sé que es verdadero y que es exactamente lo que él piensa. Tratar a alguien de mentiroso rápidamente lo convierte en un enemigo. Ya no son 2 personas que investigan la verdad, sino que el otro está puesto en la vereda de enfrente. No es extraño entonces que todos los haters vengan a agredirme a mi canal. Como decía, comentar que alguien es mentiroso es apuntar directamente a su demérito moral. En cambio, hablar de maniqueísmo a lo que apunta es a un vicio intelectual. Es una actitud con el conocimiento, no moral. Digo porque titulé este video Maniqueo contra Cuba. Y de lo que se trata nuevamente en la filosofía es de ver matices, de no ver las cosas con la falacia del blanco y negro, del todo o nada. Cuando la carátula de este video habla de mentira, a lo que refiere no es a las ideas de Hardcore sobre Cuba, sino al hecho de que comunicara a miles de personas que no quise debatir con él a sabiendas de que eso no era cierto. Luego, increíblemente, hizo un tercer video rechazando a las personas que insultan.
cuando si tengo que sumar toda la cantidad de agresiones y de falacias ad hominem que me dirigió, tendría acá un buen rato de video ocupado en eso. Quien tiene un canal de YouTube suele estar bastante acostumbrado a que lo agredan, pero nunca me había pasado que desde la mañana a la noche me dejen mensajes agresivos en todos mis videos. Ante semejante catarata de insultos, advertí que la cuestión cubana moviliza a la derecha extrema de una manera similar a cómo las cuestiones relativas a las mujeres movilizan a las activistas de género extremas. Ante el menor disenso solo pueden gritar, tirarse de los pelos o insultar. En lugar de investigar un tema, argumentar y encontrar evidencias, se ofenden. El fanatismo no tiene ideología, solo emociones. Tanto el cubano como los fanáticos que aparecieron por mi canal me adjudicaron una posición que no tengo. No solo porque no expresé esa posición en el video de un tío blanco hétero, en donde hablé 5 minutos de ese tema y 2 horas de otros temas, sino porque no se tomaron el trabajo de buscar si yo había escrito algo sobre el tema. Tengo un libro entero sobre la desigualdad y la violencia social, y los invito a bajárselo gratis, les voy a dejar el link en los comentarios, pero Greenfeet no se tomó el trabajo de verlo. ¿Para qué finalmente me podía criticar meramente por 3 minutos de YouTube? ¿Para qué molestarse tanto, no? En ese libro critico al marxismo, lo describo y digo cuál es la manera de organización social que me parece menos injusta, que es Parecón. Voy a editar un video que hice sobre el tema y lo voy a subir en breve, pero también pueden ver un artículo sobre el tema. Voy a dejar el link en los comentarios, y también mencioné la manera de llegar a ese artículo en la entrevista que me hizo un tío blanco hétero, pero tampoco Greenfeet se tomó el trabajo de ver qué podía pensar sobre el tema en más profundidad. Dije en la entrevista con tío blanco hétero que a mí me parecía que Cuba era una dictadura, pero de manera muy astuta lo sacó de su video, así como sacó que yo había dicho que hay una casta burocrática en Cuba que tiene privilegios. Me discutió como si yo nunca lo hubiera dicho, y eso está en el video de un tío blanco hétero. Tenía abiertas las puertas para evaluar si debatiría con Old Hardcore, pero cuando vi los 2 videos y medio que me dedicó, agradecí no haberlo hecho. Para el debate con usted, que todavía está abierto. Si usted decide hacer un debate conmigo, aquí estamos. Gracias, Old Hardcore, pero no voy a debatir con usted. El que calla no siempre otorga. Para que un debate sea fructífero, los participantes tienen que cumplir reglas mínimas como la de no descalificar al interlocutor. No me joda, señora, pero usted no sabe nada de Cuba. No centrar buena parte de la intervención en falacias de la evidencia anecdótica, analizar los estudios científicos con ciertos criterios y lo más desapasionadamente que se pueda. Para dialogar hay que convencer con argumentos, no tratar al interlocutor de ignorante. Para dialogar hay que evitar tener actitudes autoritarias como la de hablarle al otro con el dedito en alto, como si fuera un niño que se portó mal. Usted sabe por qué usted no puede ir a un debate, porque va a perder en ese debate. Se lo aseguro que va a perder, de acá ahí. Usted encuadra el debate como una lucha de egos, como una competencia para aplastar al otro. Las polémicas son inútiles. Estar de antemano de un lado o de otro es un error, sobre todo si se oye la conversación como una polémica, si se la ve como un juego en el cual alguien gana y alguien pierde. El diálogo tiene que ser una investigación, y poco importa que la verdad salga de la boca de uno o de otro. Yo he tratado de pensar, al conversar, que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted. Lo importante es llegar a una conclusión. ¿Y de qué lado de la mesa llega eso? ¿O de qué boca? ¿O de qué rostro? ¿O de qué nombre? Es lo de menos. No pretendo que estén de acuerdo con lo que dice este video. No abrí este canal para complacer a la gente. No es esa la función de un filósofo, sino la de picotear con ideas el cerebro de sus contemporáneos. El propósito es que puedan recibir sobre este tema un marco alternativo que no es lo que más abunda en los medios ni en las redes. Quienes quieran dejar comentarios en este video serán bienvenidos, incluso si discrepan con lo que digo, pero las meras descalificaciones serán borradas. Este es un canal de filosofía y solo quedarán los argumentos. Viajé a Cuba como periodista en la década del 80 para el diario Tiempo Argentino. Conocí otro de los regímenes comunistas como el chino hace pocos años, también sumamente autoritario y con mucha censura como hay en Cuba. Conocí Alemania cuando acababa de caer el muro de Berlín en 1989 y conocí también pocos años atrás algunos países que fueron del área socialista y que todavía son menos desiguales que muchos países capitalistas. Por supuesto que en todos esos países había una casta gobernante que tenía privilegios respecto al resto de la población. Voy a mencionar qué es lo que no me gusta del régimen cubano. Cuba violó derechos humanos básicos, matando y persiguiendo a personas por su ideología,
tuvo y tiene todavía presos políticos. También es cierto que Estados Unidos mató a miles de personas al invadir otros países, y eso también me parece una violación a los derechos humanos. Pero al menos como ideal, en muchos países capitalistas que tienen estados de derecho, se busca que se defiendan por lo menos algunos derechos vinculados con el liberalismo: derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la privacidad. El problema también en el capitalismo es que muchas veces la libertad de expresión ha sido, sobre todo antes de la época de las redes sociales, sinónimo de libertad de empresa. Es decir, si uno no podía escribir para alguno de los diarios, que en general eran privados, y si uno no podía estar con el gobierno y escribir en los medios oficiales, era muy difícil que se pudiera expresar. En Cuba no hay libertad de expresión plena, se pueden criticar muchas cosas siempre y cuando no critiques al sistema en sí mismo. En Cuba, al igual que en China, hay censura en Internet. Hay búsquedas que no pueden hacerse. En China uno no puede poner el nombre del vicepresidente porque no sale nada. Cuba durante muchísimos años violó el derecho humano a la circulación. No se podía salir del país. Esto ya no es así, pero durante mucho tiempo fue así. La razón que aducían en algunos casos era que el país invirtió mucho dinero, por ejemplo, formando un profesional y que no podía irse así porque sí. Sin embargo, la vida de las personas es algo que no pertenece al Estado, y en ese sentido me parece que la autonomía debe ser preservada como un valor fundamental, como un derecho humano. Leí muy conmovida las memorias del escritor cubano Reinaldo Arenas, cómo fue perseguido por formular críticas a la revolución, fue perseguido por ser gay. La persecución a los gays ya cambió, incluso hubo una película crítica de ese tema que fue Fresa y Chocolate. Y por supuesto es un derecho que se ha adquirido en todo el mundo. Pobreza absoluta, que es como mide América y Estados Unidos, que es el único país de la OCDE, de los países ricos, que mide la pobreza como pobreza absoluta para tirar a muchos millones de pobres debajo de la alfombra. Yo soy pobre en Estados Unidos, sin embargo tengo auto, tengo casa con aire acondicionado y un montón de cosas, soy pobre. El problema acá es que Old Hardcore busca mostrarnos no solo que él es pobre en Estados Unidos, sino que pretende decirnos que su situación es representativa de lo que ocurre en todo Estados Unidos y en toda Cuba. Busca demostrar que toda persona pobre tiene casa alquilada en Estados Unidos. Comparemos cuántos homeless, cuántos sin techo hay en Estados Unidos y en Cuba. En 2019 en Estados Unidos hubo más de 500.000 de personas sin techo, según el informe que se presenta al Congreso de Estados Unidos todos los años. Vean los enlaces que dejo en los comentarios. La última cifra que encontré de Cuba, de personas que viven sin techo en Cuba, es del 2012 y da 1.108 personas sin techo. Calculemos cada millón de habitantes. En 2012 en Estados Unidos había 1.980 personas sin techo cada millón de habitantes. Y en Cuba, 99 personas sin techo cada millón de habitantes. Como 20 veces menos personas sin techo en Cuba que en Estados Unidos. Podemos dudar de las cifras que dan en Cuba, porque surgen puertas adentro del país, pero lo mismo podemos decir de Estados Unidos. Además, en el 2012, en Estados Unidos, 1 de cada 69 personas sin techo era afroamericana. Y esto del índice de Gini se desmonta muy fácil con el estudio de Manuel García Díaz, el cual concluye que se tendría una tasa de desempleo de más del 27%. Responde con la tasa de desempleo a lo que era un planteo vinculado con el índice Gini. No tiene nada que ver, mezcla bulones con peras. Otra falacia del arenque rojo. Desigualdad no tiene nada que ver con desempleo. Desde el año 1999, no se ofrecieron más datos de Cuba. Es cierto que en Cuba se midió el índice Gini, que es el índice de la desigualdad, hasta el año 2000, pero hay formas indirectas de medirlo. Por ejemplo, ver cuántas personas son privadas de la vida en un país, es decir, cuán seguro se puede caminar por sus calles. El metaanálisis más completo que existe en el mundo, el que relevó a más países, da cuenta de que la desigualdad es lo que más correlaciona con esto. Si vemos los datos de la ONU del 2016, Cuba aparece como uno de los países de América Central en los que es menos probable ser privado de la vida en forma no voluntaria, en un robo o por enfrentamientos callejeros, por ejemplo. Si buscamos los primeros países en el índice de Gini, no hay ni uno solo que sea socialista. Eso es falso, son sistemas de economía mixta como los escandinavos. Son sistemas en los que el Estado se lleva más del 50% de tu sueldo y lo devuelve en distintos servicios sociales. En eso se parece mucho más a Cuba que a países capitalistas como los Estados Unidos. Cuanto más alto es el número del extremo derecho, mayor es la desigualdad de un país. Estados Unidos tiene más desigualdad que ex países socialistas como Eslovenia, Estonia, Albania, Armenia y Ucrania. ¿Por qué es importante la desigualdad y por qué en realidad muchos atienden más a este indicador que al indicador de pobreza?
porque las personas suelen subjetivamente sentirse pobres en relación a lo que tienen los demás, especialmente en estados de derecho, en donde, en teoría, todos podrían acceder a los mismos bienes. De una manera despreciativa, Old Hardcore dice que en realidad no hay desigualdad en Cuba porque todos son pobres. Depende cómo definamos pobreza. Si vemos a la población general de Cuba desde la perspectiva de la clase media alta de cualquier país capitalista, los vamos a ver como pobres, pero no son pobres en el sentido de la pobreza extrema que habla Old Hardcore. Y la desigualdad es un tema que merece un desarrollo mucho mayor que el que tenemos en este video. Pero lo que me interesa destacar es que la desigualdad es importante porque al haber menos desigualdad en un país hay menos conflictos, justamente porque las personas subjetivamente se sienten menos pobres porque no ven que los que están al lado accedan a muchos más bienes respecto a los que pueden acceder ellos. Y aún así nos vamos a dar cuenta que la Cuba de 2020 sale perdiendo con la Cuba de antes del 59. Bueno, pues en 1958 los trabajadores industriales cubanos ganaban $6 diarios en 8 horas de trabajo, o sea, $6 por 8 horas de trabajo. Eso es para los que trabajan. El 40% estaba desempleado o subempleado. En los años 50, solo el 15% de las casas rurales tenían agua corriente. Casi la mitad de la población rural era analfabeta, así como era analfabeta el 25% de la población total de Cuba. Antes de la revolución, el nivel de desocupación era del 25% en Cuba. Bajo la dictadura de Batista, el 50% de las personas no tenían toilette ni nada parecido en su casa. El 85% de las personas no tenía agua. El 75% de las casas rurales eran chozas hechas con palmeras. El 91% de las casas no tenían electricidad. 27% de los niños no iban a la escuela. Había un médico cada 2.000 personas. Algunas de las primeras medidas del régimen cubano fueron la reforma agraria, una campaña de alfabetización en la que 100.000 personas que no eran maestros le enseñaron a escribir a 700.000 personas, un plan que fue tan exitoso que fue exportado a otros países de Latinoamérica. También se redujeron las tarifas de servicios básicos, se edificaron escuelas y hospitales en lugares apartados, hubo campañas de vacunación masivas, se erradicaron los barrios indigentes y se crearon nuevos empleos. Solo el 17% de las personas asistía al colegio secundario. Pero para 1961 se había asegurado la asistencia a clase de todos los niños y de todos los adolescentes. Bajo la dictadura de Batista, 10.000 maestros estaban desempleados y para 1961 el presupuesto de educación se había triplicado y 10.000 nuevas aulas habían sido construidas. Entre 1960 y 1992 hubo una movilidad social ascendente en Cuba, en particular en los grupos que antes habían sido marginados, como los campesinos y los negros. Muchísimas personas accedieron a niveles educativos universitarios, especialmente si comparamos esos niveles con los de otros países del mundo. Había educación universal, gratuita y en muchos casos de excelente calidad. Sí, en algunos parámetros, antes del 59 Cuba podía estar mejor que sus vecinos. Pero miremos todo, no solo los datos que nos convienen. Este artículo compara la situación de Cuba en 1958 y 2008. Concluye que la mayoría de los indicadores económicos empeoró bajo la revolución, mientras que la mayoría de los indicadores sociales mejoró. El modelo de política social cubano tiene como premisa el acceso universal y el aseguramiento de las necesidades básicas de todas las personas. Esto no significa que todos estén satisfechos y que no haya casos de extrema vulnerabilidad. Lo que significa es que a nivel estructural existe esta protección, de manera que ningún miembro de la sociedad quede desamparado como quedan en muchos países latinoamericanos. Hay un nivel de alimentación básica a precios bajos y servicios médicos gratuitos independientemente de su complejidad, educación gratuita en todos los niveles, seguridad social universal, con subsidios por enfermedad, invalidez, vejez o ante el fin de la vida de los trabajadores. Zavala, una investigadora argentina que no pertenece a ningún grupo de investigación cubano, sino que trabaja para Flaxo, considera que sí puede hablarse de pobreza en Cuba, pero con rasgos particulares, y refiere concretamente a la pobreza relativa, no a la absoluta. Como dijimos, la pobreza relativa es la que refiere a quienes están por debajo del sueldo promedio. Zavala escribe: puede plantearse que la pobreza existente en Cuba se diferencia del resto de Latinoamérica significativamente porque en Cuba no existe la pobreza extrema, es decir, desnutrición, insalubridad, analfabetismo, inseguridad y exclusión social. En Cuba están integrados y participan en la sociedad. Es decir, no hay pobreza extrema, aunque hay personas con serias dificultades para satisfacer necesidades muy importantes de alimentación, vivienda y transporte. Este último grupo es el que puede ser llamado pobre. Dice que estos hogares están compuestos por muchos miembros
en general con un nivel de escolaridad bajo, con empleos no calificados y bajas remuneraciones. En general, dice, son mujeres que tienen muchos hijos, que abandonaron la educación para tener hijos, tuvieron embarazos precoces y luego una separación, lo que dificulta su inserción laboral. Estas familias viven en condiciones precarias, viven muchos en una habitación y en condiciones sanitarias dice que no son las ideales. En su artículo La movilidad social en Estados Unidos, Swanson sostiene que en el pasado los investigadores han sobreestimado la movilidad social estadounidense porque tenían una cantidad limitada de datos para estudiar. Se basa en una investigación realizada por economistas de Harvard y Berkeley que encontró que menos del 10% de las personas en el quintil inferior correspondiente a la distribución de la riqueza pasan al quintil superior y que para la clase media las cosas no fueron mucho mejores en Estados Unidos, ya que solo el 20% de las personas en el quintil medio subirían al quintil superior en el transcurso de sus vidas. Analizando 3 o más generaciones, los niveles educativos de abuelos, padres e hijos estaban relacionados. Hay una razón por la que en Cuba no hay indigencia a nivel estructural. Existe una libreta de abastecimiento desde 1962. Lo que te viene por la libreta o por la cartilla de racionamiento lo tienes que pagar. Eso no es subsidiado. Sí, pero no aclara que es baratísimo y que todos lo pueden pagar. Por lo que vale 1 litro de leche podés comprar muchísimas cosas. A través de ella se venden alimentos a precios irrisorios. Esta comida varió de acuerdo a la disponibilidad, disminuyendo sustantivamente en la década del 90. Fue un recurso fundamental en tiempos de crisis, justamente porque evitó que las personas murieran de hambre, tal como ocurre en muchos países que rodean a Cuba y también en la Argentina. Desde 1962 incluye productos que van mucho más allá de lo alimenticio. Un cubano que me escribió en estos días después de ver los videos de Hardcore, me dice, según mi madre, en la época soviética, incluso con la libreta distribuían juguetes para niños, que podían ir desde juegos de mesa hasta bicicletas. La libreta de abastecimiento tiene hoy, como pueden ver, pollo, carne picada, pescado, huevos y otras proteínas. Pregunten cuántas proteínas come hoy un homeless en Estados Unidos o un sin techo en la Argentina. Por supuesto, en los periódicos cubanos pueden verse quejas sobre algunos de los productos que llegan hoy en día en las libretas de abastecimiento. Pero esta libreta es mucho mejor que su inexistencia en la mayoría de los países latinoamericanos y garantizó que en 6 décadas de gestión no hubiera indigencia, algo que existe en Estados Unidos y en muchísimos otros países. La Revolución Cubana tiene mi edad, 60 años. Fue en 1959. Derrotó a Batista, un dictador, y al poco tiempo reveló ser una revolución comunista. Un gobierno que fue y es una dictadura, pero que tuvo muchos aciertos en sus políticas sociales. Pero al decir esto están legitimando todas esas muertes. Es como que elogies a Hitler. No, no hago eso. Lo que hago es discernir, ver matices y no analizar las cosas en términos de todo o nada, que es como ven las cosas los maniqueos, con los lentes de una falacia denominada de la falsa dicotomía. Es posible analizar por separado tanto los aciertos como los desaciertos del capitalismo y del comunismo. Tranquilamente podemos decir que en el capitalismo ha sido más común no ir preso por cuestionar al régimen en su conjunto que en el comunismo. Y aún así, cuestionar la miseria que generó en Inglaterra el capitalismo en el siglo XIX, por ejemplo, y la que genera hoy en tantísimos países también. Es un buen ejercicio intelectual ver elementos positivos en aquellas corrientes de pensamiento con las que uno no concuerda. De otro modo, las emociones nos ciegan y ante el más mínimo matiz, en lugar de reflexionar, lo que se hace es atacar. Y no hay camino más directo para el dogmatismo y la pobreza de pensamiento. Con el advenimiento del comunismo cubano, todo el mundo pudo conservar su vivienda por grande que fuera y una vivienda en la playa. El punto es que muchos de los que tenían viviendas grandes también tenían empresas y emigraron. Como fueron expropiadas muchas empresas norteamericanas, Estados Unidos decretó un bloqueo que duró muchísimos años y que todavía perdura. Bloqueó la posibilidad de que Cuba vendiera azúcar a los Estados Unidos y era uno de sus principales ingresos. Estados Unidos prohibió que se vendieran armas a Cuba y que se vendiera tecnología. Eso explica también por qué los autos en Cuba son tan viejos. Suelen tener la carcasa de autos viejos con motores nuevos. Cuando viajé a Cuba no te sellaban el pasaporte porque si no después Estados Unidos no te dejaba entrar si sabía que habías estado en Cuba. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba hizo que cuando las casas cubanas fueron derribadas por los huracanes, solo el 22% pudieran ser renovadas. Incluso Estados Unidos
prometió no negociar con países que a su vez negociaran con Cuba, de modo que el bloqueo se ampliaba. Recuerdo que cuando fui a Cuba muchos edificios no estaban pintados por el bloqueo, usaban una pintura medio extraña, pero sí estaban pintados los hospitales, las escuelas, eso era prioritario. Con la caída del bloque soviético en la década del 90, el PBI cubano bajó en un 35%. La vida cotidiana de la población empeoró, hubo carencias alimentarias, disminuyó la cantidad de ingesta de proteínas y de grasas, había cortes programados y sistemáticos del servicio eléctrico, escasez de transporte, se empezó a usar más la bicicleta y de ropa y calzado. La tasa de inscripción universitaria cayó en un 58%. El consumo de calorías se redujo a 1800 por día, que es más o menos lo que consumo yo ahora. En 1945, la carta por la que se constituyó las Naciones Unidas incluía derechos económicos, pero Estados Unidos nunca la ratificó en el Congreso. En ese documento, el bienestar humano aparece como una cuestión de salud, de educación y de ingresos, con 3 variables de bienestar social: una vida larga y saludable, la adquisición de conocimientos y un nivel de vida digno. Los países socialistas agregaron en ese momento cuestiones como la vivienda y la seguridad, que fueron aceptadas por la mayor parte de los países, pero Estados Unidos nunca ratificó ese documento. En septiembre del año 2000, los jefes de Estado de los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron un plan para eliminar la pobreza para el 2015. Establecieron 8 metas, de las cuales Cuba ya había cumplido con varias. Por ejemplo, la educación primaria universal y las relativas a las condiciones de vida de los niños. Un estudio publicado en el 2005 por MEDIC sugirió que Cuba estaba muy bien encaminada. No fueron instituciones cubanas las que hicieron estos informes, sino la ONU, la OMS, la FAO y las organizaciones regionales. Todas colocaron a Cuba en un lugar muy destacado entre los países latinoamericanos, en particular en lo atinente a la eliminación de desigualdades evitables. Por ejemplo, la mortalidad materna había caído de 57 por cada 100.000 nacimientos a 38 durante la última década. Casi todos los cubanos, el 95%, tenía acceso a agua potable. La tasa de mortalidad de menores de 5 años fue de 7.7 por 1000, mejor que el promedio de los países más desarrollados y el mejor desempeño de todos los países en desarrollo. 99% de los partos fueron atendidos por personal profesional. Solo 5,5% de los niños recién nacidos tenían bajo peso al nacer. Además, la tasa de longevidad es alta. Más del 15% tiene más de 60 años. Pero en lugar de recortar los servicios a la vejez, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se incrementaron. En el 2005, la pensión mínima se incrementó en un 50%. Estados Unidos y el Reino Unido acusan a Cuba de no respetar los derechos humanos, y esto es cierto en muchos sentidos. Pero lo que no dicen es que estos países gastan mucho dinero en guerra, en políticas de defensa y en la policía, en relación a lo que gastan en bienestar humano. Estados Unidos tiene la proporción de presos por habitante más alta del mundo. Como un país entero en la cárcel. En Cuba la situación de los negros mejoró sustantivamente con el advenimiento de la revolución. Weinsbrod y otros científicos sociales muestran que la tasa de pobreza de negros y latinos en Estados Unidos ascendieron hasta un 40% y que hasta el 90% de todos los negros de Estados Unidos recibirán cupones de comida en algún momento de su infancia. En el 2006 Estados Unidos tenía uno de los niveles más altos de desigualdad, medida por el índice Gini si lo comparamos con otros países de ingresos altos. Y esto sigue siendo así y se incrementó. Fue uno de los pocos países desarrollados en los que la desigualdad de ingresos se incrementó desde 1980. Las principales causas fueron la disminución del poder de los sindicatos, la menor redistribución y el menor gasto en servicios sociales, pero la razón más poderosa tiene que ver con el lobby, con la influencia de los sectores financieros en el gobierno de los Estados Unidos. Esto lo reconoció hasta Alan Greenspan, uno de los arquitectos del modelo de libre mercado, cuando admitió la creciente desigualdad en los Estados Unidos. Uno de los índices más respetados de desigualdad es el índice Palma, que mide la razón entre el ingreso del 10% más rico de la población y el 40% más pobre. Estados Unidos aparece según este índice como uno de los países más desiguales del mundo. El 10% más rico tiene el 30% del Producto Bruto Interno y el 40% más pobre un 15% solamente. Mientras que el 10% más rico de Noruega tiene un 22% de la renta y el 40% más pobre tiene un 23%. Tras la crisis de los 90, ¿hubo pobreza en Cuba?
Cuba? Si tomamos el informe del PNUD de 1997, Cuba estaba en el mejor lugar en relación a los países subdesarrollados de la región. Es decir, aún en periodos de crisis económica, estuvo en el mejor lugar de la región, de América Central. Se cerraron muchas empresas y disminuyeron formas de recreación. Pero las medidas distaron mucho de ser las que toma el neoliberalismo en idénticas circunstancias, en donde siempre la pagan más los que están en condiciones más vulnerables. Pese a la crisis, no proliferaron personas sin hogar, no aumentó la mortalidad infantil, no disminuyó la expectativa de vida, se mantuvo el empleo y el ingreso, y los bienes de consumo se trasladaron casi totalmente a la libreta de racionamiento, para garantizar una distribución lo más equitativa posible. Todos siguieron teniendo acceso a la educación universal y gratuita, al servicio gratuito de salud y a otros servicios sociales. No estoy diciendo que la clase dirigente cubana no haya tenido privilegios en la década del 90, de hecho siempre los tuvo. Pero en la década del 90 los precios que más se incrementaron en Cuba fueron los de los cigarrillos y los de cierto consumo de electricidad por encima de un mínimo. En este periodo, en la década del 90, hubo apertura a empresas extranjeras, aparecieron las empresas mixtas, se despenalizó la tenencia y circulación de divisas, de dólares, se abrieron las casas de cambio, se autorizó el ingreso de remesas desde el exterior. En la década del 90, más de la mitad de las tierras del Estado se entregaron en usufructo a los trabajadores. Hace pocos días hubo en la Argentina una manifestación de personas que ocuparon tierras que estaban desocupadas hace muchísimo tiempo y probablemente los desaloje la policía. En la década del 90 se autorizó el trabajo cuentapropista. Alguien podía alquilar su casa, pero no podía alquilar todo un edificio de departamentos. Se autorizó en esta época la posibilidad de realizar emprendimientos privados. Lo que no podías era tener una cadena de restaurante, pero podías tener un restaurante incluso con empleados. Con estas medidas, en parte, Cuba logró paliar la crisis económica. Y aunque se incrementaron de esta manera las desigualdades, están muy lejos de tener alguna relación con las desigualdades que hay en los países capitalistas, específicamente en los que tienen modelos neoliberales. En la década del 90 se incrementó el alcoholismo y el trabajo sexual en Cuba, aunque con diferentes características a cómo se desarrollan en otros países. A pesar de la difícil coyuntura económica, en 1999 Cuba tuvo la tasa de mortalidad infantil más baja de toda Latinoamérica, 6,4 por cada 1000 niños nacidos vivos, y una de las más bajas de funciones maternas. En 1992 se incrementaron los matrimonios. Mi viaje a Cuba como periodista fue antes de la crisis por la caída de los comunismos europeos. Por esa época yo me había enterado que el gobierno cubano quería que periódicos de derecha fueran a Cuba para dar una visión crítica del sistema. Yo no era de derecha, pero trabajaba para un diario de derecha que era Tiempo Argentino. Publiqué 3 o 4 notas muy grandes señalando lo que me parecía que eran los aciertos del régimen cubano y también formulando muchas críticas. Durante 4 días me llevaron a conocer algunos lugares y luego me quedé por mi cuenta unos 10 días más. Recorrí geriátricos, escuelas, hablé con la gente por la calle. Y lo que vi es que la mayoría de las personas apoyaban el régimen cubano, se sentían muy agradecidas. Las personas que estaban en geriátricos estaban particularmente agradecidas por los beneficios que recibían ahí, porque todos recordaban cómo eran las cosas antes de la revolución. Las fotos de la época tenían una pésima calidad y tampoco salieron bien las fotos de las fotos que saqué. Acá con un periodista francés, en este momento me imagino que varias personas se están descomponiendo ante la mera imagen del Che Guevara por detrás. Todo argentino era valorado entonces en Cuba por pertenecer a la tierra en la que había nacido el Che. Años atrás la cambiaron por esta escultura. También está la escultura de homenaje a José Martí, el poeta y héroe de la independencia cubana. Algo que me impresionó de La Habana es que no había carteles publicitarios, sino frases filosóficas como una que recuerdo de Abraham Lincoln que decía: «Vale más la vida de un solo ser humano que todas las propiedades de la persona más rica de la tierra». Y también frases políticas como esta: «Señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo», o este llamado a usar racionalmente los combustibles y la electricidad, e imágenes sobre la voluntad de resistir cualquier invasión de los Estados Unidos. Acá un cartel sobre la victoria de Playa Girón en 1961, en la que los cubanos salieron victoriosos de un ataque de 1.500 exiliados cubanos, patrocinados por el gobierno de los Estados Unidos. Estos carteles por aquella época me volaban la cabeza por lo sorprendente que era ver que las casas no se vendían, sino que se permutaban. El cartel dice: «Se permuta para Ciudad Habana». Durante los días en los que terminó la gira periodística y me quedé por mi cuenta, me crucé con personas que trabajaban voluntariamente los fines de semana haciendo trabajos comunitarios.
Había en estas personas una identificación con el bien común, con la cosa pública, y esto era bastante común en Cuba por aquella época. El Che Guevara fue el primero que puso en marcha el trabajo voluntario y todavía entonces seguía existiendo. El hotel en el que me quedé por mi cuenta era notablemente más barato que el anterior, y recuerdo que había horas del día en que no había agua. Imágenes de La Habana y tal vez se cuele alguna de Trinidad, no recuerdo bien, que es una ciudad con construcciones neobarrocas y coloniales. Estas son imágenes actuales de Trinidad. Unas imágenes de la playa de Varadero, con un agua transparente y un clima de paraíso. El turismo era y sigue siendo uno de los principales ingresos de la isla. Y acá a la izquierda, Gabriel Molina, abogado como Fidel y periodista de la Revolución, que participó de las operaciones contra el dictador Batista y probablemente haya criticado menos las conductas dictatoriales de los gobiernos revolucionarios. Cuando Greenfeed publicó su video sobre mí, recibí esta carta de un cubano que también vive fuera de Cuba. Le pedí permiso para leer algunos fragmentos de su email. Hola Roxana, soy un seguidor asiduo de tu canal de YouTube. Recientemente vi el video respuesta que le realizó Old Hardcore en base a su directo con UTBH. Me imagino que por su experiencia en los medios ya debe estar habituada a ser malinterpretada sistemáticamente, pero aún así, luego de leer los últimos comentarios de ambos videos, creí útil poner mi grano de arena haciéndole saber que es posible escuchar lo que usted tiene que decir sin responder de forma emocional, tal como lo hizo Old Hardcore. Después de ver tantas muestras de lo contrario, uno tiende a olvidar que es posible que sea de otra manera. Soy cubano y vivo en Argentina hace 2 años ya. Conozco bien a los cubanos que viven en Cuba y a muchos de los que están en el exterior, y no deja de sorprenderme la retórica predominante, los sesgos y las falacias más comunes en las que incurrimos la abrumadora mayoría. No quiero generalizar ni construir estereotipos, pero mi experiencia, anecdótica si quiere, me muestra que los cubanos en general no somos propensos a sostener un debate racional, con la cabeza fría sobre la realidad que hemos vivido. En sus videos, Old Hardcore es un representante bastante típico de lo que describo. Sin entablar un debate con otra persona, ya se transforma en un ser con las emociones a flor de piel, mientras le habla a una cámara incapaz de retarlo y convence a su audiencia con más fuerza de la pasión que realizando un análisis serio de las ideas que usted expone. Creo que la raíz del problema está en las dificultades que muchos hemos pasado en Cuba. Esto hace que sea muy difícil mantener cierta objetividad en un tema en el que de por sí ya estamos involucrados. Pocos cubanos de los que están en el exterior reconocen siquiera las pocas cosas buenas que Cuba tiene para ofrecer y se enfocan casi exclusivamente en lo peor. Conversando con un amigo periodista cubano que trabaja aquí, una vez le dije: estoy de acuerdo en muchos de los defectos que señalás sobre Cuba, pero me gustaría que me dijeras al menos una sola cosa buena, una que valga la pena del país de donde vienes, porque la realidad no es en blanco y negro y todos los países tienen sus pros y sus contras. Ahora quiero, para poder tomar tus críticas en serio, que me digas los pros de Cuba sin que esto disminuya las críticas. ¿Cuál cree que fue la respuesta? Pues esta: nada que sirva, no hay nada bueno para celebrar. Y como este ejemplo, hay más de los que uno esperaría para una postura tan extrema. Quizás, paradójicamente, por estos sesgos en los que la inmensa mayoría de los cubanos incurrimos al hablar de nuestro país, no seamos, muy a mi pesar, nosotros los más adecuados para analizar nuestra realidad. Somos los primeros en realizar críticas constructivas sobre lo que sucede en Cuba, pero también en tirar por la borda junto con todo lo demás aquello que vale la pena rescatar. Tenemos poca capacidad para criticar las realidades de cualquier otro país o sistema y juzgamos a cualquiera de ellos preferible al de Cuba. Tendemos a polarizar la discusión, a caer en falacias del falso dilema. Y sale de risa, pero en una discusión en el grupo de WhatsApp de cubanos que viven en mi ciudad, en medio de un debate en el que le explicaba a uno de ellos que se equivocaba al clasificar a los nazis de socialistas solo por haberse hecho con el poder del Estado, no faltó uno que soltara la típica respuesta de «vete pa' Cuba». Surrealista, de un cubano al otro. ¿Dice que los nazis no eran socialistas? Pues vete pa' Cuba. Tan baja es la capacidad de debate entre nosotros mismos. Soy crítico del régimen que hay en Cuba, dice, pero mi experiencia aquí me ha hecho confirmar que hay cosas deseables en Cuba que no necesariamente tienen por qué darse por sentadas. Somos pocos los que aceptamos eso y es raro encontrar cubanos que, siendo críticos sobre los problemas de su país, sean también críticos con los problemas del mundo. Criticar problemas del capitalismo es bastante raro en los cubanos del exilio, como si implícitamente asumiéramos que criticar al capitalismo fuera defender lo peor de Cuba. Una vez más,
Falacia del falso dilema. Todo lo que se oye sobre Cuba muestra una sola campana. Críticas a Cuba. Pasa algo similar con los estudios de género. Cuando empecé con este tema, hace 2 o 3 años, se escuchaba una sola campana en los medios. Creo que nuestra civilización tiene que encontrar un equilibrio entre la libertad y la igualdad. Si por los errores de la izquierda nos deshacemos del ideal de igualdad de derechos, será como haber tirado el bebé junto al agua sucia de la bañera. Entre el ideal que predomina en el liberalismo, que es el de la libertad, y el que predomina en el socialismo, que es el de la igualdad. Igualdad de derechos, no de identidades. Y esto incluye los derechos sociales y económicos, y no solo los derechos liberales. Las libertades públicas también son derechos humanos inalienables, el derecho a la vida, el derecho al disenso, el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. Ambos, la libertad y la igualdad, tienen que ser conciliados.